Saludos, su servidor quien te habla, José Dávila. En esta ocasión quiero hablar sobre un libro perdido que en algún momento fue objeto de estudio para los judíos. El nombre de este video lo voy a titular El libro perdido de las guerras de Jehová. El libro perdido de las guerras de Jehová. Y sí, como dice el título, para los que me están viendo, en algún momento de la historia se perdieron dos libros. Uno fue el libro de Yashar o de Hazer, el libro del justo, mencionado en el libro de Josué y en el libro de Samuel. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Me parece que hablé de estos libros en mi último video de la parachá de Lech Lejá. Así que vaya a ese video y ahí menciono estos dos libros, los versículos, y estoy manejando, no tengo notas. Nos vamos a ocupar de este otro libro de la guerra de Jehová. Pero lo que sí les puedo decir del libro de Josué es que el libro estuvo perdido hasta que en el 1947 se encontraron por accidente los famosos rollos del Mar Muerto en unas cuevas en Qumran. Y hasta ahí, pues, ese libro estuvo perdido. Se sabía que se mencionaba en los libros de Josué y Samuel, pero no existía. Después de eso ha sido traducido y ya está disponible. Usted lo puede conseguir por la internet en formato PDF. Y si no lo consigue, pues yo lo tengo, se lo puedo facilitar vía email, vía WhatsApp o lo que sea. Bueno, por WhatsApp no lo haría porque eso sería develar mi número telefónico personal y no creo eso prudente. Pero por email o por alguna otra manera, yo tengo una página en Facebook que se llama Ateísmo para el Mundo, me parece que es Ateísmo para el Mundo. Me busca ahí y ahí por medio de esa página sí le puedo enviar ese libro y otros más que tengo. Pero como les digo, no nos vamos a ocupar del libro de Yashar, nos vamos a ocupar de este libro de las guerras de Yahvé. El libro está perdido, es difícil rastrear cuándo se perdió. Lo que sí sabemos es que para el tiempo del rey Ptolomeo, uno de los que heredaron el reino o el imperio griego, el imperio que era de Alejandro Magno, para refrescarles la historia, el rey Ptolomeo le pidió a todos los sacerdotes de los cultos de los territorios conquistados de que por favor tradujeran sus textos sagrados al griego, ¿no? Aquí es que se crea la gran biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría. Y aquí, bajo esta orden de Ptolomeo, independientemente los mitos que hay de cómo se creó esta traducción, pues se crea lo que se conoce como la Biblia Septuaginta. Esta Biblia es la primera vez que los judíos tienen un canon como tal. Antes de eso no hay rastro de que los judíos tuvieran todos sus textos organizados en un canon. No había una Biblia como tal. Pero a partir de aquí sí se reunieron todos los textos y aquí que nace la Biblia Septuaginta. La Biblia católica, el canon católico del Viejo Testamento, del Tanaj, es un descendiente o una descendiente directa de este canon de Alejandría. Una vez más, repito, la Biblia católica es descendiente directa del canon de Alejandría.
puesto que el canon judío después se deshizo de muchos textos por agendas ocultas, como los Macabeos y otros libros más. Es muy probable que el libro, ya sabemos que el libro de Yahvé no llegó, el libro de la guerra de Yahvé, que es mencionado en el libro de Números, capítulo 21, versículo 14. Es muy probable que este libro perdido no llegó no fue de estos libros que los judíos tradujeron al griego en Alejandría. Es obvio porque no está en ese canon. Eso nos dice que el libro ya estaba perdido desde mucho antes. No sabemos. Hay dos corrientes de pensamiento, dos corrientes especulativas. Hay muchas, pero hay dos en las cuales yo me alineo. Yo sé que mi instinto intuyo en que en uno de estos dos pensamientos, o uno de estos dos pensamientos o líneas de pensamiento están correctos en cuanto a qué pudo ser o qué pudo contener este libro. El título nos da una aproximación de qué pudo contener el famoso libro de la guerra de Yahvé. Las dos líneas de pensamiento son: número uno, hay académicos que piensan, pero esto es especulativo, que nadie ha visto el libro. Hay académicos que piensan que pudiera ser que un cronista reuniera todas las guerras que se hicieron en el nombre de Yahvé, desde Moisés, Abraham, Josué, las guerras que se hicieron en el periodo de los jueces, Sansón, que peleó, ¿verdad?, bajo el poder de Yahvé, Shaul, David, en fin, todas las guerras que se hicieron en el nombre de Yahvé, que hubiesen sido compiladas en un mismo libro. Esa es una. La otra línea de pensamiento, que yo pienso que, es más, como que sospecho que pudiera ser esta otra. Yo sé que es entre una de las dos, pero sospecho como que pudiera ser esta que les voy a decir ahora. Y si es esta que les voy a decir ahora, pues no es para menos que los judíos se hubiesen deshecho de ella, puesto que contrasta totalmente con el resto de la teología judía. Ok, esta línea de pensamiento número 2 sobre el libro de Yahvé pudiera ser que fueran mitos, guerras legendarias, guerras mitológicas, donde el mismo Yahvé personalmente pelea como si fuera un héroe de la antigüedad. Míralo bien. Y hay rastros en el libro de Josué que nos puede decir que quizás eso fue lo que sucedió. Por ejemplo, hay un versículo o varios versículos en el libro de Josué que ahora se los debo, pero el que ha leído la Biblia sabe de que es así. Hay unos versículos donde Josué se encuentra a un soldado. El soldado es Yahvé. El soldado es Yahvé. Y Josué le pregunta: ¿tú eres de nosotros o eres de nuestros enemigos? Por lo tanto, este individuo que tiene una espada, que está vestido como soldado y que Josué no sabe si es del enemigo o es de ellos mismos, pues nos da una idea de cómo en la antigüedad veían a Yahvé. Lo mismo pasa con Gedeón. Yahvé también visita a Abraham con dos más, a Moisés también, a los padres de Sansón. Entonces, en toda la Tanaj hay una serie de apariciones de Yahvé que nos dice que los autores del Tanaj tenían a Yahvé como un personaje que
que venía aquí a la tierra, que estaba aquí en la tierra. Entonces, pudiera ser, y esta línea de pensamiento, la segunda versión, ¿no? Ya les expliqué la primera, esta segunda línea de pensamiento que dice que probablemente quizás la guerra de este libro de la guerra de Yahvé era un montón de guerras mitológicas donde Yahvé, el coronel, el soldado, el héroe, el personaje principal de estas guerras que no están incluidas en el resto de la Tanaj, y que es muy probable que ciertos judíos antes de que los griegos llegaran a la vida judía, desde el periodo de Babilonia hasta el periodo de los persas, en esos siglos, es muy probable que los judíos dijeran: no, este libro es mejor sacarlo, este libro es mejor hacerlo desaparecer, no conviene la teología. Si un libro es mencionado en la Torá, en la Torá judía, que son los 5 libros más importantes ¿verdad?, del judaísmo, si un libro es mencionado, si el autor lo utilizó como fuente para escribir, ¿no? Para componer su texto, es prescindible de que ese texto existiera. Solo hay una razón de que lo hicieran desaparecer, y es que el libro ¿cómo podríamos decir? Que contradijera, perdona la palabra que se me trabó la lengua, que contradijera directamente la teología de la Torá. Pero si ellos hicieron eso, si ellos desaparecieron el libro por esa razón, aún así quedaron muchos vestigios en la propia Torá, y como les dije, en el libro de Josué, en el libro de Jueces, el libro de Jueces, pues hay varias intervenciones de Yahvé con Abraham. Entonces la propia Torá menciona a Yahvé, ¿no? Actuando como comandante de guerra. Hasta aquí voy a dejar este video. Hay algo que me propongo, y es, ya que he hecho este video, se me ha encendido una lucecita, y es tratar de averiguar con el mismo libro de Números, a ver si puedo encontrar alguna pista que se le haya escapado al autor, que me deje saber más o menos cuándo fue compuesto el libro de Números. ¿Y por qué se me abre la curiosidad de investigar eso? Es porque yo entiendo, y muchos académicos, que todos estos libros fueron compuestos después que Nehemías y Esdras le leyeron el libro de la ley al pueblo judío. Hay muchos académicos que dicen que muy probablemente, y eso también es una especulación, que no se sabe a qué libro de la ley se refiere el libro de Esdras y el libro de Nehemías, pero muchos académicos piensan que fue el libro de Deuteronomio. No sé si en al Talmud hay algún comentario de los rabinos en cuanto a ese tema. Sabemos que el Talmud es una compilación de opiniones que a veces se contradicen unos con otros, pero son opiniones como las que estamos dando aquí nosotros, una opinión más. Pero es muy probable que estos académicos tengan la razón de que el libro que se leyó a los judíos, el supuesto libro de la ley, hubiese sido el libro de Devarim, de Deuteronomio, y que el resto de los libros se hayan compuesto después. Obviamente a nosotros nos ha llegado una Torá de 5 libros, pero ese no era el canon. Ese no era el canon que Nehemías y Esdras le entregaron al pueblo. No era el canon.
En fin, habla solo de un rollo de la ley, no habla de los rollos de la ley, sino habla de un rollo de la ley. Por lo tanto, estamos hablando de un libro, y es muy probable que haya sido el de Deuteronomio, y que después los otros hayan llegado a complementar. Voy a darme esa asignación, voy a investigar a ver si hay algún autor que haya encontrado algún versículo que nos deje saber cuándo se escribió el libro de Números, y eso me puede dar una idea más o menos cuándo desapareció el libro de la guerra de Jehová o de Yahvé. Si no encuentro un autor que haya encontrado esa pista, voy a tratar de buscarla yo. Y si usted que me está viendo se interesa por el tema, le insto que también usted investigue, que lea el libro de Números, no desde una óptica del creyente, que el creyente estas pistas las pasa por alto. Léalo como un investigador, como si fuera un investigador de un asesinato, de ciencia forense. Trate de hacer ciencia forense con la Biblia. Investigue en este relato del libro de Números a ver si encuentra una pista que nos pueda decir con exactitud o más o menos una aproximación de cuándo se compuso el libro de Números, como hemos hecho con el libro de Génesis, que el libro de Génesis el autor dejó muchas pistas claras de cuándo se escribió y cuándo no se escribió el libro de Génesis. El libro de Éxodo también nos da una pista clara en el capítulo 16, al final, donde menciona que el autor sabe de antemano que el pueblo, que los israelitas habían pasado a cruzar el río, ¿verdad?, de Jordán, y que el maná había dejado de caer. Y como único el autor podía saber eso era que hubiese leído el libro de Josué. El libro de Josué nos da unas pistas también, que sabemos que fue escrito para la época de la dispersión. Por lo tanto, el libro de Éxodo fue escrito también en la época de la dispersión. Entonces todo es una cadena, que por eso los académicos, judíos y no judíos, y todos los académicos que se dedican al estudio bíblico, ubican la redacción de la Torá, de los 5 libros de la Torá, en Babilonia y en tiempos posteriores. La Tanaj, ¿verdad?, lo que son los libros de los profetas, los podemos ubicar en tiempos de los helenos, en tiempos de ¿verdad?, cuando los griegos llegan a la escena histórica judía, y los judíos empiezan a influenciarse con cosas de los griegos, como el tema de la resurrección, como el tema de los adivinos, que de hecho es algo gracioso, porque la Torá en Deuteronomio prohíbe la adivinación. La Torá prohíbe la adivinación, adivinar. Sin embargo, cuando los judíos se mezclan y eso está en Deuteronomio, en la ley que se le dio a los judíos, que fue leída por Nehemías y Esdras, narrado en Nehemías 8. Se me quiere ir de lo que le estaba comentando. Es que oigo un ruido como de carros corriendo. Ok, perdonen que eso me distrajo. Pero lo que le decía, que el libro de Deuteronomio prohíbe, según la deidad, prohíbe la adivinación. Sin embargo, cuando los judíos empiezan a mezclarse con los griegos estaban llenos de adivinos. Ellos le decían oráculos, adivinos por donde quiera, adivinos y adivina y profetiza y guau. Es un concepto griego. La Torá prohíbe la adivinación, pero los judíos adoptaron de los griegos el asunto de la sinagoga, que los griegos adoraban a Zeus en todas las comunidades, y los judíos dijeron: espérate, si esto estaba bueno,
Entonces ahí pues queda descentralizada el culto, ¿verdad? Que era antes en el templo, pues queda descentralizado y se empieza a adorar a Yahvé en la diáspora, en la sinagoga, como hacían los griegos. Copian esto de los de adivinar. Obviamente, pues como en hebreo adivino significa nevin, porque en la práctica es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. Un bailarín, en español un bailarín es una persona que baila, obviamente. El acto, la práctica es una persona moviéndose al ritmo de una música. Eso es un bailarín en español. En inglés es un dancer. Es lo mismo, lo que cambia es el idioma. Bailarín, dancer, es lo mismo, la misma práctica. Pues lo mismo sucede con los oráculos, los adivinos, que en hebreo es nevin, mal traducido como profeta, pero en la práctica es adivinar, vaticinar, que era lo que hacían los mal traducidos profetas. ¿Qué era lo que hacían? Pronosticar el futuro, vaticinar el futuro. Una profecía, que es como nos ha llegado la palabra traducida, es una manera como de maquillar, es una manera de hacer lo mismo que hacen los vecinos, pero le ponemos un nombre como que se vea, para nosotros como que no se vea que hacemos lo mismo, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo que hacían los griegos. Adivinar, predecir el futuro, pronosticar el futuro. Eso es nevin. Los griegos eran oráculos. Entonces les decía que para la época de los griegos es que el judaísmo pues se altera y empiezan a nacer todos estos textos posteriores, y es por eso que los ubicamos, ¿verdad? Científicamente, lógicamente. Los profetas no existían para el tiempo de los judíos de Nehemías y Esdras. Entonces, por lógica, ubicamos la edición, la redacción de todos esos textos para el tiempo de los griegos. Y obviamente, ya cuando el rey Ptolomeo ordena la traducción de todos los textos, y no todos, porque estoy seguro que había muchos más, pero estos son los que se traducen y los que nos llegan a hoy en día, ¿verdad? Ya después de Alejandría nos llega el canon que tenemos hoy en día. Una vez más les repito, y por eso me gusta estudiar la Biblia católica, porque conserva todos los libros que los judíos de aquel entonces tradujeron del hebreo al griego. La Biblia, la Tanaj judía de ahora, sacó varios libros. Y antes de Alejandría, obviamente en algún momento se deshicieron de este libro ¿verdad? De la guerra de Yahvé o de Jehová, por obvias razones. Por obvias razones. Y estoy seguro que, no seguro porque no puedo estar seguro, corrijo, pero intuyo, vamos a decirlo de esa manera, intuyo que pudo ser porque el libro contenía mucha fantasía y mucha información que contrasta con la teología oficial de lo que era el personaje de Yahvé. Voy a dejar el video hasta aquí, ya que le estoy hablando de la guerra de Yahvé y todo lo que le estoy diciendo. Les exhorto, les pido a mi audiencia que vean un video que subí anteriormente. Bueno, es el video que subí anterior a este, que le titulé, ¿cómo fue que le titulé? Yahvé
todopoderoso, nada. Así le puse, Yahvé de todopoderoso, nada. Y en ese corto video explico por qué la tradición judío-cristiana, que siempre promulga, mercadea un Dios y que todopoderoso, y nos da la Biblia porque los judíos, mayormente los cristianos siempre están, no, léete la Biblia, y léete la Biblia, que ellos quieren hacer estudios bíblicos contigo y brincar muchas cosas, pero los que leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sabemos que el tal Yahvé no es ningún, de todopoderoso nada. Por eso es que el título se llama así, del todopoderoso nada, no tiene nada de todopoderoso, no impresiona, y los autores metieron mucho la pata y le dieron muchos atributos humanos, y por eso es el decir de muchos célebres ateos que dicen que los dioses no fueron, que el hombre no fue hecho a imagen y semejanza de los dioses, sino todo lo contrario, el hombre hizo dioses a su imagen y semejanza, dioses celosos, envidiosos, iracundos, machistas, esclavistas, ¿cómo podríamos decir? Que mendigan el amor, imperfectos, como creadores no impresionan porque no la tiran de la primera. En fin, vea ese video que hablo de todas estas cosas, y eso podría complementar este video, y ahí usted puede saber por qué, tener una idea de por qué este libro desapareció de la vida judía. Ojalá que algún día algún otro pastorcito esté por ahí en alguna cueva y encuentre algún manuscrito de este libro que haya sobrevivido al tiempo, y podamos rescatar y saber en realidad cuáles eran los mitos que contenía ese texto. Aunque sean mitos, tienen mucha validez literaria. Y usted dirá, pero ¿por qué, si tú eres ateo, cuál es tu interés en ese libro? Mi interés en ese libro es como cuando la Ilíada o la Odisea de Homero, no me acuerdo cuál de las dos, menciona ¿cómo es que se llama esta ciudad que estuvo? Hay una historia mítica en uno de estos libros de Homero, que viene siendo como la Biblia en los textos sagrados de los griegos. Creo que es Troya la ciudad. ¿Quién no ha leído en la escuela, verdad, ese mito de Troya, que introduce el caballo de Troya, bla, bla? Pues por mucho tiempo se pensó que eso era un mito, que la ciudad era mítica. Bueno, hay muchas cosas que son míticas, los dioses, bla, bla, pero se pensaba que también la ciudad era mítica. Y hubo un arqueólogo que, un hombre rico que gastó toda su fortuna. Él era arqueólogo aficionado, y mira, encontró esta ciudad, la desenterró, y ya sabemos que la historia la ciudad no era mítica, era real. La Biblia sabemos que tiene mucha mitología, pero obviamente menciona ciudades que son reales, que son históricas. Sabemos hoy en día que los reinos de Judá y los reinos de Israel son históricos. Lo que es mítico es cómo estos reinos se hicieron. Eso es mítico. Y nada, con eso le respondo por qué me intriga, por qué me gustaría, por qué apreciaría que yo estando en vida, que alguien encontrara este rollo el manuscrito de la guerra de Yahvé, y poderlo estudiar y saber si me equivoco o no en pensar
que de estas dos versiones que dan los académicos, estas dos versiones especulativas sobre este libro, si alguna de las dos es la correcta. Yo pienso que el libro, entre las dos, me alineo más en pensar que el libro era sobre guerras de Yahvé que no están ilustradas en la Tanaj, y no en la Tanaj, porque la Tanaj viene después, sino en la Torá. Acuérdense que la misma Torá también en Génesis menciona, cuando habla de los Nefilim, cuando dice que los hijos de los dioses, ¿verdad? Se juntaron con las hijas de los, ¿verdad? De los humanos, y que los hijos de estos eran los héroes de antaño. Ese versículo pudiera hacer alusión al libro este que estamos hablando, al libro de la guerra de Yahvé. Él está tomando eso de los héroes de antaño. ¿A qué héroes se refiere? De antaño. Está hablando de unos héroes del pasado. Entonces, obviamente se está refiriendo a... El autor de Génesis está usando otro texto como fuente. Pudiera ser este mismo, los libros de, ¿verdad? De la guerra de Yahvé, el libro de la guerra de Yahvé. Pudiera ser el libro de Yasher, quién sabe. Pero me alineo a ese pensamiento, a que el libro de este libro perdido, y estoy adornando, he caído en un ciclo que estoy adornando lo mismo. Ya quiero terminar el video y lo voy a terminar así, diciendo que me alineo. Mi sospecha, mi intuición me dice que ese libro, por ese lado era que iba, que el contenido del libro era guerras mitológicas, guerras que no están contenidas en la Torá, y donde Yahvé era como que el personaje principal, era un héroe, uno de los héroes de antaño, era como un Ulises, ¿verdad? De la mitología griega, que tenía muchos atributos humanos. Entonces, si es así, se sobreentiende que posteriormente los judíos quisieran desaparecer ese libro porque no concuerda con el resto de la teología que nos ha llegado hasta ahora. Así que aquí termino este video. Sin más, hasta la próxima. Feliz día de reposo. Este video lo estoy grabando en pleno Shabbat. Y más, no les digo más nada porque se extiende mucho el video y después me va a dar mucho trabajo subirlo. Hasta la próxima. Suscríbase a mi canal. Active la campanita de las notificaciones para cada vez que yo subo un video usted le llega la notificación. Y bueno, espero que los títulos que yo les ponga en mis próximos videos lo inviten a usted a verlo, ¿no? Hasta la próxima. Saludos.